buenas tardes, amigos que nos han concedido siempre el privilegio de su audiencia, que nos permiten llegar hasta ustedes. Eh, la hora de consuelo en el día de hoy, pues nos ha permitido llegar hasta ustedes. Usualmente estamos los viernes, pero hay una situación en desarrollo, una información importante que era necesario y útil para los fines de lo que hacemos en la hora de consuelo. Pues antes del día usual, pues empezar a desarrollar este contenido por lo que implica la importancia que tiene, la trascendencia que tiene. Pero antes de pasar a este contenido, quiero que mis primeras palabras sean a nombre del comité, dar el agradecimiento, un testimonio de reconocimiento que no tenemos cómo pagar, cómo expresar nuestra gratitud. El comité no tiene cómo agradecer a Consuelo Despradel, que nos ha permitido durante todo este tiempo, de la manera más desinteresada, darle una hora de su espacio. Ella trabaja muy duro, una mujer que trabaja desde horas de la madrugada, y estas horas de televisión son carísimas. Ella tiene que salir a buscar anuncios y así, y siempre ha dispuesto un aporte en naturaleza, porque es esta hora, a ella le cuesta, pero se la da al comité para que podamos utilizar ese espacio y llegar hasta ustedes. El comité es una ONG, está integrado por hombres y mujeres dominicanos, todos con las mismas preocupaciones. Mientras la hora de consuelo esté, pues podemos contar con ustedes, pero obviamente si algún otro productor de televisión, porque el comité no tiene cómo pagar una hora de televisión, y nosotros no somos productores de televisión, somos ciudadanos profesionales, y obviamente necesitamos siempre de la colaboración de los dominicanos para poder hacer esto que hacemos de la forma más interesada, porque en el comité nadie cobra. Tenemos unos empleados que pagamos con unos recursos, eso es muy limitado. Es una ONG que recibe una pequeña subvención, pero no la quitaron ya. Es decir, que esto durará un tiempo hasta que la pequeña reserva que hay lo permita, pero esto tenemos que decirlo porque siempre hemos sido muy transparentes. Ojalá y podamos seguir llegando a través de los medios tradicionales. Haremos el esfuerzo de mantener la página de YouTube como podamos, pero esta situación que hoy vamos a tratar es muy importante y queremos que presten atención, porque el programa de hoy se da en una situación que está en desarrollo. Está en el país la visita del canciller haitiano Yute, y obviamente este señor en esta visita pues ha dado unas declaraciones que es importante que el país la conozca. Esa visita de este señor, ahí está con el presidente Moïse, se da desde antes de ayer. Él va a durar varios días más. Es la primera vez que se recuerda que un canciller haitiano estuviera en el país durante varios días. Entonces, el propósito de esa visita tiene que ver, en principio, con el convenio que debe firmar, el protocolo que debe firmar el Estado Dominicano y el Estado haitiano para la reconstrucción de unas 3 pirámides fronterizas. Esa es una fotografía de un borde de esto, que algunas de ellas han quedado, esos hitos o mojonaduras, como también les llaman, sumergidos en las aguas de algunos de los lagos que se encuentran en los límites fronterizos, en este caso en el lago Azuay. Hay 3 pirámides que no se sabe exactamente dónde quedan, porque al tener varios metros de agua por encima, los pescadores haitianos a veces están navegando, ingresan en territorio dominicano, pero realmente al no haber una frontera terrestre claramente delimitada geográficamente, con una valla, con un muro, pues no se sabe, es una cuestión imaginaria dónde está. Entonces, en principio, ese es el motivo. Ya una comisión dominicana y haitiana habían concurrido a la zona, los habían identificado, y luego la delimitación con georreferencia tiene que quedar establecido en un documento. Entonces, es uno de los motivos. También otro de los motivos de la visita del presidente haitiano era sostener encuentros con representantes influyentes de la diáspora haitiana. Esa es la fotografía del canciller haitiano y el canciller dominicano para la firma de ese protocolo. Esa es la fotografía que sirvió en la prensa, que circuló. Pero como dije, habían otros motivos además de esta visita, porque es de varios días, él está aquí todavía, que era sostener un encuentro con estos representantes influyentes de la diáspora haitiana en nuestro país, con miras a la idea que tiene el presidente Jovenel Moïse de modificar la constitución haitiana. Aquí en el comité y en la hora de consuelo hemos estado dándole seguimiento a esta situación que viene desde el año pasado. Es decir, nada de lo que está pasando
es una información sorpresiva. El que ha visto estos programas sabe que les hemos mantenido a ustedes informados de toda esta evolución de la situación haitiana. Tanto así que hay gente que dice, eso parece un noticiario de información haitiana. Bueno, pues en cierta manera es parte de lo que el comité hace para la sociedad, para el Estado Dominicano, para todos ustedes, mantenerles informados, porque siendo una isla compartida por dos estados, uno de los cuales siempre está en una situación de mucha inestabilidad, todo lo que acontezca en Haití nos afecta, nos impacta. Entonces, el presidente haitiano, como les hemos mantenido informados, él ha pretendido reformar la Constitución. Su mandato termina el 11 de febrero. Él no se puede reelegir, pero él hizo que no se crearan las condiciones para la elección del tercio del Parlamento para que sesionara el Congreso válidamente. Y de esta manera, sin sesionar válidamente el Congreso, el poder gobernar por decreto desde octubre del año pasado. Solo lo hemos mantenido informando y efectivamente ha cumplido un año gobernando por decreto. Nada de lo que hace tiene una plena validez constitucional, porque debería ser cada decisión de él ratificada por el Parlamento, la elección de un primer ministro, de un canciller. Ninguna de esta gente ha sido ratificado por el Parlamento. Jefes de policía, todo ese tipo de cosas. Son los primeros ministros que toman estas decisiones. Pero lo está haciendo por decreto. Entonces, él pretende hacer una modificación constitucional que debía ser ratificada también por el Congreso, pero él lo va a hacer por un referéndum que él piensa convocar y nombró una comisión electoral, provisional. Todo esto lo hemos dicho. Si usted se quiere poner al día, puede en la página de YouTube del comité ponerse al día y darle este seguimiento histórico a lo que ha sido el acontecer haitiano desde el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto de esta visita, el presidente haitiano tenía su primera reunión oficial con el canciller haitiano, con el presidente dominicano, para un almuerzo al mediodía del día de ayer. Pero antes de esa reunión, él dio unas declaraciones a la agencia española de noticias EFE. Y esas declaraciones del canciller han producido molestia justificada entre los dominicanos, porque al ser preguntado acerca de las palabras que había dicho el presidente Abinader en la entrevista del programa con el Woodrow Wilson International Center, esa entrevista que en el programa que hicimos el 29 de octubre pasado explicamos y pusimos incluso un segmento largo de esas declaraciones, el presidente había dicho que la situación de Haití es uno de los principales problemas para el gobierno dominicano y que la falta de estabilidad en el vecino país, su pobreza, el estado actual de crisis, la gente en las calles, es una situación muy difícil de controlar. Y mientras que el gobierno haitiano que encabeza Jovenel Moïse carece de fuerzas. El presidente Abinader en esa entrevista censuró la cantidad de mujeres haitianas que vienen a dar a luz al país debido a la situación económica y social que enfrenta Haití, y dijo que eso estaba afectando el presupuesto del gobierno dominicano, quejándose en esa entrevista de que proteger la frontera nos resultaba muy costoso. Esa entrevista está en internet, en la página del comité está el enlace, y nosotros lo comentamos con más amplitud en el programa pasado. Entonces ahora, con la visita del canciller Joseph Jout aquí en el país, el canciller haitiano, a él se le preguntó la agencia EFE sobre las declaraciones que había dado el presidente Abinader. Entonces, diplomático con muy poco tacto, porque él es un invitado, está de visita en el territorio dominicano, él prácticamente lo que hace es el señor Yute, rechaza lo dicho por el presidente y tuvo el atrevimiento de llamarle la atención al gobierno dominicano, a lo dicho por el propio presidente. Y él dice, y voy a leer textualmente lo que ha sido citado como sus palabras: hemos sido claros con el canciller dominicano en que hace falta descartar esa narrativa. La narrativa es lo que él dice, lo que ha dicho el presidente, esa narrativa negativa del discurso oficial. Le da un boche al presidente dominicano y le dice a la prensa que él ese boche que él se lo ha dado al canciller para que el canciller se lo diga al presidente horas antes de ver la cara al presidente. No es bueno ni para Haití ni para la República Dominicana. Es un atrevimiento. Es posible que haya acontecido algún roce ya cuando ellos se encontraron cara a cara, el presidente dominicano, porque él cuando salió
salió con la expresión del rostro muy severa y no quiso dar declaraciones. Evidentemente que fue una declaración atrevida y fuera de lugar. En primer lugar, porque todo lo que dijo el presidente lo reseñan todos los días en los partes de prensa noticiosos, la prensa escrita, la prensa televisiva, el internet, los noticiarios que se transmiten. El mundo entero sabe lo que está pasando en Haití. El presidente dominicano no ha dicho nada que no sea público y que el propio gobierno haitiano admite. Entonces, ¿cómo él dice, cómo se atreve este sujeto, este canciller, que debía tener en su lenguaje, por las delicadas funciones que tiene, de representar un Estado que tiene buenas relaciones, las únicas relaciones de vecindad inmediata, porque es el único vecino terrestre, de quien depende, porque el Estado haitiano depende para que no haya un verdadero colapso ni un desastre, de la asistencia humanitaria que siempre los dominicanos le hemos dado, que les hemos abierto nuestros hospitales, que les hemos regalado nuestros espacios de trabajo. Es decir, que eso es una retórica negativa, una narrativa negativa. Es decir, eso es una cosa fuera de lugar. Bueno, el asunto es que se ha producido un mal sabor de boca entre los dominicanos. Ya un dirigente político, en el día de ayer, casi de manera inmediata, Kiki Antún, declaró a la prensa que eso es una falta de respeto. Y ciertamente lo es. Entonces, el señor Joseph, para colmo, publicó en un tuit, esto no ha sido muy reseñado por la prensa dominicana, desde aquí, o aquí está la época de los Twitter, ese señor publicó un tuit que le agrega un disgusto del lado haitiano. ¿Por qué? Porque en ese tuit él le pide, él apeló a la Organización Internacional de la Francofonía que aportara su experiencia en el contexto del desarrollo de la nueva constitución haitiana. Lo cierto es que el canciller haitiano Joseph, en representación del gobierno haitiano, es verdad que había asistido a una sesión de la conferencia ministerial de la francofonía el 24 y el 25 de noviembre pasado, y había solicitado ayuda ahí, un apoyo técnico, y la experiencia de la OIF, de la Organización Internacional de la Francofonía, para el proceso. Pero obviamente esto ahora se hace más público porque él prácticamente lo que ha dicho en este tuit es que quien iba a hacer el proyecto de constitución es una organización externa, foránea, es decir, que él, en primer lugar, con eso desprecia a los juristas franceses y a todo lo que es el pueblo haitiano, porque un pueblo debe discutir, son sus fuerzas vivas las que deben discutir su constitución. ¿Cómo es posible que tú como presidente digas, no, que lo haga una entidad foránea, extranjera? Eso está cayendo muy mal. Hay unos artículos muy fuertes en el periódico Le Nouvelliste criticando este despropósito. Es decir, el señor Joseph vino a meter la pata aquí y a meter la pata allá. Esa es la realidad. Obviamente el presidente Moïse está empeñado en que haya una reforma constitucional, más en Haití no hay consenso. Y con el asesinato de este jurista, Montferrier Dorval, del cual hemos hablado muchísimo, en paz descanse, era presidente, hombre muy digno, muy preparadísimo, profesor de generaciones de abogados, se opuso a la propuesta centralista, autoritaria de modificación constitucional que impulsa el presidente Jovenel Moïse, que quiere quedarse en el poder. Y obviamente era un escollo demasiado severo la opinión autorizada de este señor, y entonces lo asesinaron estas bandas que están al servicio del régimen. Y nosotros hemos visto las imágenes, que las hemos puesto aquí, de todas las manifestaciones, de esas son las manifestaciones de los abogados, pidiendo que sean castigados. Fueron arrestados algunas personas, algunos de ellos ex policías, que están guardando prisión, pero obviamente es un crimen porque el sistema judicial allá ha colapsado, que ha quedado en la impunidad. Lo cierto es que en Haití hay un ambiente de oposición generalizada a la intención del presidente, y ahora se apela a que el proyecto se haga de todas maneras en conciliábulos de habitación de la mano de juristas que no son haitianos. Por eso este tuit de este canciller haitiano desde aquí ha caído tan mal allá. Y para colmo, insiste
en que la modificación constitucional se haga primero, se haga en un referéndum. No se sabe cómo esto va a ser porque el Consejo Electoral Provisional, que está compuesto por 8 monigotes que nombró el presidente Moïse, ni tiene presupuesto ni ha establecido un calendario de cómo sería eso. Entonces, que se haga el referéndum primero para hacer elecciones después, pero ya el presidente Moïse había dicho que es en marzo, pero su mandato termina en febrero. Entonces, él va a quedar en ese tiempo cuando se haga ese referéndum como qué, porque no es presidente. ¿Quién va a ser la autoridad legítima? Porque habrá cesado incluso el tercio del parlamento que queda. Es decir, ya no va a haber ni siquiera autoridades municipales vigentes. Entonces, un referéndum primero para hacer unas elecciones después. Entonces, obviamente lo que se plantea es una situación en la que el presidente Moïse y quienes de manera consciente o inconsciente le apoyan, inclusive fuerzas foráneas, que parecen inducir a esta crisis, porque el presidente Moïse, nadie le pone freno. ¿Quién le va a poner freno? Pero el canciller Yute, que había venido aquí, antes estaba en Washington, y no ha habido declaraciones del Departamento de Estado en la dirección de exigir con bastante vigor o al suficiente vigor que estas elecciones se produzcan cuanto antes del 11 de febrero, y que haya un calendario. Es decir, no ha habido, y la comunidad internacional, cada vez que la República Dominicana puso el tema en el Consejo de Seguridad, China ha obstaculizado estas iniciativas. ¿Por qué? Porque el gobierno chino le interesa de alguna manera una crisis, no solamente porque coloca a Estados Unidos en una situación difícil regional, por el impacto desestabilizador que esto tiene, sino porque el gobierno del presidente Moïse no ha consentido en las exigencias del gobierno chino de romper con Taiwán. De hecho, suscribió un convenio y se está construyendo una planta eléctrica con un financiamiento de 150 millones de dólares con el financiamiento del gobierno de Taiwán. De todo eso hemos hablado aquí, no estamos diciendo nada nuevo. El que quiera darle seguimiento a todo esto, simplemente en la red encuentra los programas subidos a la nube en YouTube del comité, dándole seguimiento a todo esto. Es decir, es alguna situación que ha ido en desarrollo y que hemos estado advirtiendo desde hace mucho tiempo. Le hemos advertido al gobierno anterior y al actual que va a encontrar una cama hecha, es decir, una situación que ha sido preparada de múltiples escenarios de peligro y de riesgos para el país. El agravamiento de la situación de inestabilidad de Haití se está dando de manera acelerada. El aumento de los secuestros ante la incapacidad de las autoridades haitianas, que se han limitado a darle consejo a la población para que eviten ser secuestrados. Eso se está limitando porque es la absoluta incapacidad del Estado a responder por eso. Entonces, debido al aumento de esos secuestros, la embajada americana, y si me lo pueden ampliar, ese es el comunicado oficial en la página de la embajada norteamericana en Haití, es una alerta y mensaje a todos los ciudadanos norteamericanos, advirtiéndoles que no viajen a Haití, porque eso se publicó ayer miércoles, restringiendo cualquier salida del personal de la legación diplomática hasta nuevo aviso. Ese comunicado que hizo la embajada estadounidense afirma que se han notificado en la embajada 14 secuestros en los últimos 7 días, incluyendo la de ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, el número real de los raptos en Haití se desconoce. ¿Por qué? Porque en muchos casos los secuestradores ponen como condición para liberación de los rehenes que no se comuniquen los casos a la policía ni a la prensa. Después del pasado mes de noviembre se han producido una escalada desmesurada en los secuestros, lo que se ha extendido en todo Haití, en todo el territorio. Antes solamente era en Puerto Príncipe, pero ya es completa la inseguridad en la media isla. Los secuestros más relevantes son los últimos, los de Hans Telemaque, que es un médico. Tenemos la imagen ahí del señor Telemaque. Ese secuestro se produjo en las inmediaciones del Hospital Universitario Estatal de Haití, y eso ha producido una ola de rechazo, porque es un médico que atiende gente humilde. Y esas son imágenes del médico, está en la parte izquierda de sus pantallas, y lo otro son imágenes de los médicos protestando en las inmediaciones. Eso fue este lunes. El médico, sin embargo, fue liberado en la víspera
También hubo otro secuestro que ha llamado la atención, ese está en desarrollo. Tenemos la imagen ahí, es de Willier Delva, es ese periodista muy conocido. Lo cierto es que en la última semana este médico, un músico, también secuestraron, un ingeniero, el rapto de la atención, secuestraron la esposa del jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití. O sea, miren el nivel de inseguridad que tiene Haití. Y entonces este canciller diciendo que esto es una narrativa negativa. Eso son noticias. El presidente dominicano, ni las autoridades dominicanas no han dicho nada que no sea la realidad. Entonces, también este señor quiere a nosotros darnos un boche, lo que le decimos un boche, un llamado de atención, un llamado de atención, eso es una cosa, un jalón de orejas a su anfitrión. Eso es una realidad, la inestabilidad de Haití es una realidad. Pero ese señor nunca fue confirmado por nadie porque allá no hay gobierno. Ese canciller que firma un protocolo, atención, y el gobierno dominicano sabe que lo que él está firmando es como si lo firmara sobre un papel mojado. Porque todavía no está en condiciones de cumplir absolutamente con nada de lo que firme. Nunca ha cumplido. Entonces esos casos que nosotros estamos mencionando son los más visibles, porque en las redes sociales se multiplican incidentes similares a lo largo y ancho de todo Haití. El presidente de Haití, hace 2 semanas, eso fue el 18 de noviembre, durante los actos de conmemoración de la batalla de Berthier, que fue la última gran batalla que con ellos se selló la libertad, la independencia de Francia. En su discurso, entonces, él llamó a la unidad, y mientras él está dando esos discursos, las manifestaciones de protesta exigen su renuncia. Es decir, él está hablando a un pueblo que no les reconoce autoridad. 2 días antes de ese discurso, el 15 de noviembre, él había cambiado al jefe de la policía y nombró, ahí tenemos imágenes, de jefe de policía a un oficial, ese se llama León Charles. Se juramentó, ese oficial fue quien dirigió el cuerpo de seguridad entre abril del 2004 y julio del 2005, en la época en que estaba desplegada la misión de estabilización de Naciones Unidas de Haití, la MINUSTAH. Ese señor Charles sustituye a Normil Ramón, quien ocupó el cargo desde agosto del 2019, en vísperas del final de la misión policial de la ONU, que es la MINUSJUST, que reemplazó a los militares de la MINUSTAH en el año 2017. El 3 de noviembre, es decir, hace ya un mes exactamente, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, la PNUD, manifestó muy preocupada el empeoramiento de la situación de seguridad en el país, días después del atroz asesinato de una joven estudiante de la que hablamos en el programa del 29 de octubre, Evelyn Sincer, de 20 años de edad, una chica muy linda, universitaria, que la lanzaron en un basurero su cuerpo, una cosa terrible, y que en el último programa que hice les conté que Jimmy Cherisier, alias Barbecue, el ex policía, líder de la Federación de Pandillas del G9, ANFAMICA, que es el apoyo militar del presidente Moïse, había salido en un video explicando cómo él procedió a arrestar a un tal Obed Joseph, alias Kiki, quien era el presunto responsable del secuestro y asesinato de esa joven. El otro tema que nos ha ocupado y que finalmente se ha conocido es el texto del llamado Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana, que fue preparado por el Instituto Nacional de Migración y que es la razón fundamental por la cual la Hora de Consuelo nos permitió llegar hacia ustedes el día de hoy, jueves, y no esperar el día de mañana. Ese es el documento en PDF, es un resumen ejecutivo que tiene la hoja de ruta, y si siguen subiendo hacia arriba muy bien el documento, se darán cuenta de que en la mancheta, que es eso, párenlo ahí, en la parte inferior dice el plan de contingencia, en el párrafo que está en la parte inferior, si lo pueden ampliar para que el público lo pueda leer, dice quiénes son, quién lo coordinó, Instituto Nacional de Migración, con la contribución técnica y financiera de, dice, OIM, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR,
y que fue realizado con la participación y representantes de las siguientes instituciones: el COE, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Economía y Planificación, la Dirección General de Migración, el Departamento Nacional de Investigaciones de DNI, la Policía Nacional y la Cruz Roja. Es decir, ese estudio le echa la responsabilidad de lo que está haciendo, que eso lo hizo Wilfredo Lozano, cuando estaba siendo dirigido eso por su apadrinada, su protegida, Florinda Rojas. Entonces ese plan, cuyo texto se manejó con muchísimo hermetismo, en el programa que hicimos el 29 de octubre dijimos lo que iba a ser ese plan. Búsquenlo en la red. Le dijimos al Estado Dominicano: tengan mucha cuenta con ese documento que se ha manejado de una manera muy hermética, prácticamente clandestina. Y habíamos dicho, y eso hasta el día de hoy es así, que ese documento ni siquiera se encuentra disponible y que en las páginas de internet del instituto, párenmelo ahí, por favor, párenmelo ahí mismo. Y amplíenme donde dice objetivo estratégico 1, porque voy para allá ahora, para que la gente entienda de qué se trata eso. Ese documento debe hacer saltar las alarmas del país por el peligro que significa de comprometer la integridad de la nación, porque implica un compromiso para el gobierno de admitir la mudanza de golpe de cientos de miles de haitianos, quienes a priori, o sea, de entrada, son considerados como refugiados en campos dentro del territorio nacional, sin que el Estado Dominicano pueda prohibirle su ingreso ni pueda deportarlo. Fíjense que el objetivo estratégico número 1 está ahí ampliado. Ese es el documento. Dice: las personas afectadas de Haití gozarán de protección y acceso al territorio de conformidad con las normas mínimas de protección, asistencia y solución. Es decir, se activa inmediatamente el protocolo de protección a los refugiados, que está contenido en 2 convenciones, de las cuales el Estado Dominicano es, atención, signatario. Es una obligación del derecho internacional humanitario del Estado Dominicano darle ese tratamiento. Primero deben hacerlo, darle acceso al territorio. Y después que están aquí, ya no los puedes devolver. Dice el objetivo estratégico 2. Los recién llegados de Haití recibirán asistencia con soluciones oportunas que salvan vidas y servicios de asistencia humanitaria. ¿Sabes lo que significa eso? Trabajo, vivienda, salud. Pero como una obligación, no como un gesto de solidaridad, caridad, desprendimiento, no. A partir de que tú le reconoces el estatus de refugiado de entrada, ya es una obligación, porque esa gente tiene derechos. Y si el Estado no los reconoce, es un violador a gran escala de los derechos humanos. Es decir, si el presidente Abinader a esa gente no les facilita y no les brinda la asistencia de acuerdo al compromiso establecido en las 2 convenciones sobre protección a los refugiados y su protocolo, inmediatamente se convierte en un violador a gran escala de los derechos humanos. Porque el derecho internacional humanitario considera a los refugiados personas vulnerables, porque ellos han inmigrado a su país por riesgo de su vida y de su integridad. La condición de refugiado es una categoría, como he dicho, del derecho internacional humanitario, que obliga a aceptarlos, a darles vivienda, alimentos, trabajo, proveerles de todos los servicios públicos y principalmente, atención, el compromiso del no refoulement, es decir, de no devolución, no devolverlos a su país de origen, porque supuestamente ellos correrían peligro. Ese plan ya había sido avanzado en el año 1993-94 en nuestro país, cuando la crisis de los balseros post-Duvalier y el golpe de Estado Aristide, cuando llegó al gobierno Bill Clinton. En aquella ocasión tenía otro nombre y otro diseño, y el presidente Balaguer se negó a eso, y eso propició la presión, el dardo de los partos, para que, no obstante haber sido declarado ganador en las elecciones, se forzara un recorte de su mandato constitucional en 2 años, y esa es la modificación hecha en la madrugada del 14 de agosto del año 1994. Porque eso es importante que lo tengamos en cuenta, para que sepamos que esto no es nuevo, esto se había hecho anteriormente, ese esfuerzo. Pero un presidente en su momento, con un criterio histórico y sabiendo lo que eso iba a significar en términos del peligro para la integridad de la nación, pues eso fragmentar el país, no lo permitió.
Otro candidato sí quería eso. Había dicho que sí, a esos mismos sectores. Que, atención, son del mismo partido que acaba de triunfar en las elecciones, Partido Demócrata Norteamericano. Entonces, es la búsqueda de la solución dominicana a la permanente crisis política haitiana, y eso entraña una verdadera catástrofe para la República, porque es la versión nueva de lo que en aquella ocasión se llamó el Plan Éxodo. Y ahí es que el comité surge, porque fue el comité quien lo denunció aquella vez y lo hace de nuevo. Me tomo la libertad a nombre del comité, que lo presido por Armando Armenteros, pero esto es una situación en desarrollo que da la clarinada al país, a las autoridades actuales. Le pedimos una copia de eso, porque es un documento que no aparece. Y el Ministerio de Interior y Policía nos dio una copia. Lo solicitamos formalmente, y otras muchas certificaciones que esperamos en los siguientes programas poder mostrar, para que ustedes entiendan los niveles de irresponsabilidad en que las políticas públicas han puesto este país. De hecho, también hemos demandado en inconstitucionalidad un decreto de naturalización del que ya habíamos hablado, pero para no desviarnos de este tema, vamos a permanecernos en él. Ahora, los mismos poderes internacionales vuelven a la carga con la complicidad activa de los mismos ominosos sectores y los personajes internos que tradicionalmente han conspirado en el tema de endosarnos a la población haitiana. En aquella ocasión, la reacción de la población, la postura firme del gobierno frente a los organismos internacionales de derechos humanos, evitaron el establecimiento de esos campos de refugiados que hubieran implicado la balcanización de la isla. Esta trama actual se fue armando desde que el gobierno del presidente Moïse entró en la dinámica de abortar las elecciones, promover bandas y pandillas que le apoyan, crear un clima de inestabilidad e inseguridad y forzar a una modificación constitucional que le perpetúe en el poder. Es el mismo libreto que hizo o utilizó François Duvalier en el año 1964. Entonces yo le mandé al Control Master un vínculo, para que ustedes, ese vínculo es en internet, eso está en línea. Esa imagen es de la página de la UIN, del programa regional, no del de República Dominicana, y ahí es el único lugar en donde encontramos información sobre eso que se estaba armando el año pasado. Ese plan de contingencia se mencionó en esas actividades coordinadas por la UIN a través del Instituto Nacional de Migración, que ahora dirige Wilfredo Lozano, pero que eran financiadas por la Oficina de Población y Refugio y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo le voy a pedir al Control Master que amplíe la imagen y vaya al final del documento, porque lo que estamos diciendo lo vamos a demostrar. Es el último párrafo. Ustedes ven la bandera del gobierno norteamericano y el escudo de la UIN. En el último párrafo, que por favor, mientras más lo amplíen, se notará. Último párrafo, son las últimas dos. Dice: estos esfuerzos, vamos a leerlo, estos esfuerzos se realizan con el apoyo de la UIN. Lo dice, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Eso es una cosa que ustedes están viendo ahí. En el marco del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica, _ el Caribe, financiado por la Oficina de Población, Refugio y Migración, PRM, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa es la página, es una página de internet con una nota de prensa informativa de esos talleres con los cuales se hicieron las versiones 0. Y hay un par de fotografías ahí, súbanlas hacia arriba, de esas actividades. Miren cómo están esos militares que los sentaron ahí, ellos no sabían. Pero ¿para qué hicieron eso? Porque no se sabe de lo que se trata. Una situación humanitaria, un taller. Pero en el momento que el Ministerio de Defensa mandó militares, ya eso está validado. Esa es la otra imagen que aparece en internet. Son 2 apenas. Ese es el único rastro que ustedes van a encontrar en internet de eso. Esas actividades arrastraron al Centro de Operaciones de Emergencia, COE, dice como una herramienta de gestión y coordinación para responder ante una, entre comillas, crisis humanitaria en las provincias fronterizas de Pedernales, Elías Piña, Independencia, Dajabón y Montecristi. Y eso empezó, eso que ustedes ven ahí, en marzo del 2019, en manos de Florinda Rojas, como les dije. Y la UIN, cuando organizaron esos, se llamaron talleres interinstitucionales para planificación de contingencias por llegada de flujos migratorios masivos. Entonces eso se ve como un nombre que no... Y entonces mandaron esas entidades
Porque la finalidad es que desde el momento que usted lo considera refugiado, no lo puede deportar. Entonces, ustedes vieron quién es que lo financia. Volvamos al documento PDF, por favor, y volvamos a la mancheta. ¿Saben quién que financia, verdad? En la mancheta no aparece que eso, quién fue que financió eso. Pero le echan la vaina, por no decir la responsabilidad de que eso como que eso fue un esfuerzo de todas esas entidades. Ahí está el Ministerio de Defensa. No, vamos a la mancheta, que es lo que viene inmediatamente después de la portada, para que la vean. Volvamos a, sí, exactamente. Miren un poquito más arriba. Ahí. En la mancheta, el plan de contingencia masivo de inmigrantes fue coordinado, el último párrafo, suman un poco más. Y entonces da todas las entidades, ahí dice quién lo editó, quién lo diagramó, pero más abajo te dice quiénes son los responsables, como que esto es responsabilidad de que lo fabricó el Estado Dominicano, y comprometen todas estas instituciones, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el DNI, la policía, lo coordinó el ACNUR y el OIN, pero en la participación, quienes validaron todo eso es el Estado Dominicano. Ese documento se presentó ante el Consejo Nacional de Migración, que por ley es el máximo organismo que traza la política migratoria del Estado Dominicano. Oigan esto. Y eso fue aprobado. Ese documento es vinculante al Estado Dominicano. La idea es que el país, una vez asuma como refugiado a esta gente, no lo pueda devolver, y para que no haya espacio de ingenuidad, ustedes buscan el objetivo primordial, que está ahí, ya se lo mostramos. Dice que las personas afectadas gozarán de la protección y el acceso al territorio, a los servicios, y dispone cuáles son los disparadores. Cuando ustedes van a la página 5 de ese documento, todos los disparadores son situaciones cotidianas, es decir, en cualquier momento se da. Esos indicadores, que son 8, van desde simplemente la devaluación de la moneda hasta situaciones cotidianas de banda. Es decir, no hay ningún disparador ahí que no esté en la actualidad. Es decir, no hay nada nuevo ahí. Atención, cuando ustedes se van a estos disparadores, ustedes van a un vínculo de la FAO, que también se lo envié, y ustedes se dan cuenta que esos disparadores que están en la página de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas son situaciones que se prevén de hambruna, y es la repetición de una fórmula. Es decir, eso es una fórmula. Se utilizó para eso. La FAO prevé aumento. Ustedes leen ese texto, es la página de la FAO, a comienzo del 2021, y te dicen ahí que ellos prevén eso, que es para el primer trimestre. Eso es lo que me lo estoy inventando. Es la FAO, la Naciones Unidas, dice que en el primer trimestre eso va a pasar, porque todo eso coincide. No es que el hambre va a aparecer por primera vez y la situación de estabilidad. Es porque hay una crisis de vacío de poder. En febrero el gobierno cesa y ellos han acomodado las piezas. Está dicho ahí. Hay una última imagen para terminar, porque estamos en la parte final del programa. El gobierno dominicano está preocupado. De hecho, dio unas instrucciones a través de la Cancillería Dominicana a la Cancillería Haitiana, porque se teme que dentro de esos movimientos migratorios súbitos pueda venir agentes desestabilizadores que creen una situación de facto. Y esa es la comunicación que la Embajada de Haití le da a todo el personal. Amplíenlo, por favor, está en francés, es un documento oficial, mediante el cual la Embajada de Haití le comunica a todo el personal diplomático que debe cumplir un protocolo para poder ingresar. Y eso es reciente, eso es de la semana pasada. Y eso es porque la Cancillería Dominicana, el canciller dominicano estuvo en Haití y ha visto la situación explosiva que hay. Está el embajador Farouk Miguel, es un hombre que sabe de estos temas y sabe que la situación puede convertirse en un riesgo potencial para la República Dominicana. El comité va a demandar, es la única cosa que puede hacer, todos los ciudadanos que quieran sumarse a este esfuerzo, vamos a demandar, a acudir a las vías que el derecho dominicano nos pone con un recurso de amparo preventivo para poder invalidar este documento, suspenderlo y demandarlo incidentalmente en inconstitucionalidad. Hemos llegado al final del espacio, señores. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias. Mañana doña Consuelo Despradel estará como siempre en su hora de consuelo y estemos atentos a todos estos temas. Pasen ustedes un feliz resto de tarde.